si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí comienza tu programa, Los Escogidos. Los Escogidos. Los Escogidos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la 98.9 en esta nueva misión de Los Escogidos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y buenas noches a toda la audiencia y bendiciones para todos en esta tarde. Que sea un programa de bendición y que podamos aprovechar, ¿no es cierto? Como siempre, la palabra del Señor y ponerla en práctica, ponerla por obra, porque es la única verdad, Señor. Escuche, porque es la única verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El camino, amén. La verdad y la vida. Amén. Y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario, ¿no es cierto? Para Así que es. usted pueda entender y comprender la palabra, porque la palabra es la verdad. Y cuando usted toma la palabra y la pone por obra, la pone en práctica, va a ver los resultados en su vida. Amén. Amén. Porque es viva y eficaz. Así como ocurrieron los milagros portentosos y todas las maravillas que nuestro Padre Celestial hizo en el pasado, también ocurren hoy en día, por ahí capaz que usted no se entera, pero ocurren, siguen habiendo milagros, y ¿por qué no en nuestra ciudad? Nosotros de hecho sabemos que hay muchos milagros, tenemos una estadística de milagros que seguramente vamos a recopilar en algún momento para poder contarles cómo ocurrieron en esta ciudad, sí, en nuestra ciudad, en la ciudad de Dolores, sí, no en otro lado, en la ciudad de Dolores. Y haciendo referencia a esos milagros que ocurrían en el pasado, estábamos diciendo que por qué no pueden seguir ocurriendo. Lo único que pide el Señor en este tiempo, nuestro Señor Jesús, es que crean en Él, que crean en su resurrección, en el sacrificio de la cruz. Y el sacrificio de la cruz justamente es el tema que vamos a tocar hoy. Amén. El sacrificio de la cruz. ¿Por qué se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué Dios decidió entregar a su Hijo unigénito? ¿Para qué? ¿Para qué crucificaron a Jesús? ¿Para qué Dios permitió que su Hijo fuera muerto y crucificado? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa crucifixión? ¿Cuál es el fin? Porque antes se crucificaban también a personas. Exactamente. En el Monte Calvario. Los delincuentes eran crucificados y puestos en el camino para que la gente los vea, ¿no? Sí, pero ese no era el fin de mostrar a Jesús crucificado como si fuera un delincuente. Para nada. Había otro significado. Exactamente. Y el significado es otro hasta hoy. Para que pueda tomarlo usted, es que hemos preparado este programa y lo pueda masticar, diluir, que se pueda alumbrar su mente en el nombre de Jesús y pueda comprender que ese tamaño sacrificio fue por usted, fue por mí, ¿no? Por nosotros, exacto, por toda la humanidad. Él se entregó por sí mismo, ¿no es cierto?, por amor a la humanidad, ¿no? Y que podamos tomar en serio y que usted pueda ver que esto fue real, que esto no es un cuento, ¿no es cierto?, que Jesús es el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Jesús
es el buen pastor que fue santo, sin manchas, y se entregó. Se entregó por amor a la humanidad, que la humanidad, como el Señor dice que somos las ovejas de su prado, Él se entregó por sí mismo para salvar las ovejas de este mundo, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son las ovejas? Somos nosotros. Entonces, lo que Dios quiere en este tiempo, que usted tome a Jesús en serio, que tome ese sacrificio que fue real, que Él se entregó por sí, por amor a nosotros, porque nosotros éramos inmerecedores de semejante sacrificio, de semejante amor, de entregarse. No solo de entregarse en esa cruz, en ese madero, sino que Él cargó con los pecados del mundo, porque Él no tuvo pecados. Él fue sin manchas, santo, hasta lo último, hasta la cruz. Pero en esa cruz, Él cargó todos los pecados del mundo. ¿Para qué cargó los pecados del mundo? Para que hoy nosotros seamos libres. Por eso, el tomar en serio la cruz, ¿no es cierto? Y de seguir a Cristo. No solamente que cargó con los pecados del mundo de usted, los míos, sino que se llenó de enfermedades. Porque cargó con toda la maldad del mundo, cargó con todas las enfermedades del mundo en ese cuerpo. ¿Usted se imagina eso? Cargar con todo eso, lo que fue ese sacrificio, lo que tuvo que padecer, los latigazos, los clavos. Tome en serio Jesús, tome en serio porque Él está vivo, porque Él resucitó al tercer día. Él está vivo y está a la diestra del Padre y está abogando por nosotros, para que procedamos al arrepentimiento. Amén. Es lo que el Señor quiere, que toda la creación proceda al arrepentimiento por medio de Jesucristo, porque Él pagó el precio en el Calvario, en esa cruz, en ese madero, derramando su sangre hasta la última gota, para que nosotros hoy tengamos una entrada triunfal al reino de Dios, para que hoy tengamos salvación. No desperdicie ese sacrificio, no desperdicie esa salvación tan grande que Él dejó, porque Él vino a vencer a este mundo y Él venció la muerte, porque ni la muerte lo pudo retener, porque el Señor lo levantó de los muertos al tercer día, ¿no? Y eso es lo que queremos, como decía Carlos, queríamos reflejar a Jesús hoy, esa muerte, esa crucifixión, lo queremos reflejar para que usted tome conciencia de lo que ha hecho Jesús por usted, por nosotros y por todo el mundo, para que haya salvación, ¿sí? Entonces tomemos en serio a Cristo, tomemos esa cruz y no lo tomemos en vano, sino que se haga realidad en nuestras vidas la cruz, el gran sacrificio que lo llevó hasta la muerte, por usted, por mí, por todos nosotros. Todos tienen entrada, todos aquellos que hoy se rinden a los pies de Él y lo toman en serio tienen la entrada al reino celestial. Entonces no desaprovechemos lo que hizo Jesús por nosotros. No Amén. Lo desaproveche. No pierda la oportunidad. Porque quizás mañana, pasado, sea demasiado tarde. Amén. 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 Y vamos a comenzar ya. Vamos a tomar las palabras desde el libro de Juan, desde el capítulo 18, verso 1 en adelante, ¿sí? Acompáñennos en esta reseña histórica. Y vaya, qué reseña. Vamos a leer desde el capítulo 18, a partir del versículo 1, para que usted comprenda cómo fue todo esto. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vamos a bajar un poquito la música. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6.
Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjense el poder del Señor que portaba en ese momento tan sublime de la historia, ¿no? Amén. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Verso 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y esto fue proféticamente anticipado en Éxodo y en Zacarías. Todos estos pasajes para que se cumplieran, ¿no? En ese preciso instante cuando era entregado. Verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ustedes podrán encontrar en otro libro, no recuerdo si era Lucas o Marcos, cómo Jesús restauraba la oreja de ese soldado, ¿sí? Pero lo vamos a ver en otro momento. Ahora vamos a concentrarnos en San Juan. El verso 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Como si hubiera sido necesario atarlo, ¿no? Y le llevaron, primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Verso 16. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie, fíjese que antes, cuando Jesús le dijo que antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Por eso estamos acá en este pasaje donde él niega por primera vez a Jesús. Verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Verso 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Recuerden que Jesús era una figura pública que andaba de pueblo en pueblo y en las sinagogas enseñando la palabra del Señor, evangelizando. En ningún momento lo hacía ocultándose. Pero todo esto tenía que ocurrir para que la palabra se cumpliese y no importaba si él predicaba en público o no. Acá el hecho era arrestarlo y bueno, que la palabra se cumpliera, ¿no? Que fuera crucificado. Amén. Verso 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Miren la entereza del Señor Jesús hasta en ese instante, en esos momentos para responder de la forma que responde, ¿no? Verso 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez que niega a Jesús. Recuerden, para que también se cumpla la profecía, ¿no? Verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel
a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verso 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Se cumplió lo que el Señor le había dicho, que antes de que cantara el gallo 2 veces, Pedro lo iba a negar 3 veces. Porque esa pregunta, cuando Jesús le dijo si lo amaba, él le dijo que sí y que daría la vida por él. Y bueno, ahí es donde Jesús le dijo, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 2 veces. veces, me negarás 3 veces, ¿no? Eso Así lo pueden es. ver unos pasajes anteriores. Verso 28 dice, llevaron a Jesús de casa a Caifás al pretorio. Recuérdense que esto eran todos en la época romana, donde Roma estaba en Jerusalén y bueno, tenían sedes ahí los romanos y gobernadores, ¿no? Y tenían gobernantes porque eran conquistadores los romanos y bueno, entonces siempre estaban mezclados los romanos, no solamente en Jerusalén, sino en otras partes, en otros territorios de la época, ¿no? Era de mañana, dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estamos en tiempos de Pascua, justamente a una semana nosotros también de celebrar la Pascua a nivel mundial. Verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Miren los fariseos, siempre mentirosos, tratando de ensuciar la imagen del Señor, ¿no? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Cómo se excusaban, no? 32, verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que de qué muerte iba a morir, ¿no? Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Con otra pregunta le respondió el Señor. Verso 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, verso 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ya anticipándole, y un poco de miedo y de temor tenía Pilato con Jesús, ¿no? Eso se pueden ver ahora mismo, lo vamos a ver acá en algunos versículos seguidos. Verso 37, perdón. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Verso 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a finalizar acá porque vamos a seguir con esto mañana y también el hermano Luis tiene una palabra. Y Barrabás era ladrón. Mire lo que querían hacer para que se cumpliese la palabra, porque todo estaba escrito. Soltar a Barrabás en vez de a Jesús, que fue el que trajo la verdad al mundo, ¿no? Y la salvación. Exactamente, ¿no? Y yo quiero decir algo respecto a esto, para que entendamos por qué estamos leyendo desde el arresto de Jesús. Ahora vamos a continuar leyendo en otro libro del hermano Luis. Siempre para estas fechas, muchos que no entienden por qué
se festeja la Pascua y tampoco entienden lo que sucedió en la Pascua hace 2000 años. Y mucho más también desde el principio, cuando se inició la Pascua. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero sí festejan. Y festejan como si esto fuera un show. Exactamente. Y esto no es ningún show. El Señor se entregó por todos nosotros. El Señor se entregó por un motivo, por un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y festejan con un show. Festejan con un show caracterizándose de Jesús y justamente de la crucifixión y del arresto. Y no entienden. Y lo hacen como un show. Y no son dignos de hacer ninguna representación de ningún tipo, porque todos los que hacen este show no entienden de qué se trata todo esto. Esto se trata de la salvación por gracia que nuestro Dios decidió para que nosotros tengamos una oportunidad de volver a tener esa comunión con Él, esa comunión que se había perdido. Y todos los que festejan en este día, la gran mayoría, no entienden por qué se festeja esta Pascua y tampoco entienden lo que sucedió con Jesús en ese arresto, en todo lo que hizo por nosotros, por la humanidad, por usted, por mí, para que podamos creer en Él y podamos ser salvos por gracia, y es una gracia que no merecemos. Como no entienden, son abominaciones que hacen, porque si entendieran, no estarían representando este acto como si fuera un show. Gentes con pecado, gentes que están sucias, gentes que lo único que quieren hacer es mostrarse con una imagen que no es, ante un público que también está en pecado y que no comprende el motivo de la crucifixión. Y no saben lo que a nuestro Señor Jesús le costó, porque a nuestro Señor Jesús le costó sudó sangre nuestro Señor por nosotros, para que tengamos una oportunidad de estar con Él. A todos aquellos que lo reciben en su corazón, porque no es para cualquiera, es para todos aquellos que creen en la resurrección y que creen que Jesús se redimió por todos nosotros, para redimirnos a nosotros, amén, para poder llegar a tener esa oportunidad de estar en algún momento con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Amén. Y todos lo toman, la mayoría lo toman, y en esta ciudad lo toman como si fuera un show. No sé si ahora lo irán a hacer porque está un poco, no está permitido la aglomeración de gente, pero es muy capaz que acá no les importa nada en esta ciudad. La verdad, sinceramente asquea la ciudad esta de tanta contaminación que existe, porque se juntaban antes en el anfiteatro para poder representar este acto tan digno y santo de nuestro Señor Jesús, y las personas que, mejor ni hablar, ¿no? Mejor ni hablar, porque la verdad no se puede tener tanta desorientación y tanta caradurez. Pero claro, ¿qué van a poder entender si son caraduras o no, si no pueden entender el sacrificio del Cordero Santo, ¿no? Se visten con túnicas blancas y hieden a pecado, y después salen y siguen haciendo sus pecados. Termina esa escena que representan de la crucifixión y de la muerte de Jesús y la resurrección encima, y siguen haciendo su vida pecaminosa. ¿Qué pueden entender todos aquellos que están con sus mentes cauterizadas, que Satanás los usa para burlarse? Porque es una burla lo que representan. Es una burla hacia nuestro Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Pero bueno, el Señor ya está haciendo justicia y la ira de Él ya viene, ya está aquí entre nosotros, y pronto van a entender. Si no lo entienden por las buenas, lo entenderán por la fuerza. Y si no, se perderán, como dice la palabra, porque esto no es para cualquiera. Es para aquellos que realmente creen y tienen fe y que puedan entender el sacrificio del Cordero Santo en la cruz de Calvario para redención, para la redención que Él preparó, porque Él es santo.
¿Y qué es la redención si no es entregar su Hijo unigénito por amor a la humanidad? Un amor que usted ni yo vamos a poder entender, porque es un amor santo, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Solamente aquellos que están en Cristo pueden entender el sacrificio de la cruz, porque el dolor de sus llagas, de todo lo que Él hizo para absorber el pecado de toda la humanidad, no lo podemos imaginar ni nosotros, ni usted ni yo. Solamente puede postrarse y dar gracias y entender que a nuestro Señor Jesús le costó, y no para que anden mofándose a través de un show, a los placeres del ojo humano, el ojo normal de los hombres naturales que no entienden nada de lo espiritual. Por eso hay de aquellos que se burlan y de los que creen que están haciendo algo digno, porque no tienen idea de lo que están haciendo. No tienen ni idea. Sucias, sepulcros blanqueados, como dice el hermano Luis, a todos aquellos que creen que pueden entender el sacrificio, tamaño sacrificio por la humanidad, para que nosotros tengamos una oportunidad. Los que vienen a Cristo, los que aceptan a Jesús como su único Salvador para llegar al Padre. Hay de aquellos que se siguen mofando y burlando, no tienen ni idea de lo que les va a acontecer. Y no es una amenaza, es lo que el Señor dice en su palabra. A todos aquellos hipócritas, mercenarios del Evangelio, y también aquellos que esas sectas católicas y tantas otras que representan este acto sublime de la historia humana, para que nosotros podamos tener una entrada triunfal al reino celestial, siempre y cuando sigamos los consejos y todo lo que el Señor dejó plasmado en este ministerio que tuvo en la tierra durante casi 3 años y medio. Al Señor le costó dolor, le costó sangre, le costó su vida, y lo hizo por amor. Ojalá algún día puedan entender y pueda alumbrarse sus mentes para que puedan comprender realmente lo que significa la Pascua y el sacrificio del Cordero Santo en ese madero que ya ocurrió hace 2000 años. Amén. Así es, ¿no? Hasta la última gota de su sangre dio por nosotros, ¿eh? Entonces sería bueno no tomar en vano ese tamaño sacrificio, ¿eh? Y fíjense como decía la palabra, ¿no? Los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, crucificaron a Jesús, a un santo, sin manchas, y sin embargo lo sacrificaron. Fíjense, la religión mata, Jesús salva, porque Él vino a salvar y se entregó. Soltaron a un delincuente para que un justo vaya a la cruz, y ese justo, que fue Jesús, ¿no es cierto?, nos salva, nos liberta de toda la contaminación y el pecado de este mundo. Por eso venga a los pies de Cristo y ese sacrificio tómelo en serio. Tómelo en serio porque fue real. Esto no es mentira, no es un cuento. Fue en serio. Él se entregó por amor, como decimos siempre, por todos nosotros. Porque si no fuera por ese gran sacrificio, por ese amor inmerecedores, nosotros hoy no seríamos salvos. Nosotros hoy estaríamos revolcándonos en el infierno, toda la humanidad completa. Y ninguno sería salvo. No sé qué hubiera pasado si no hubiera venido Jesús. Quizás ya no hubiera existido más la humanidad, porque ya se hubiera destruido todo completamente. Satanás, teniendo el poder del mundo, ya hubiera destruido todo, capaz. No, eso no lo sabemos, solo Dios sabe, ¿no? Pero pasaron 4000 años, ¿no? Y vino Jesús. Vino Jesús a salvarnos, a sacrificarse, a derramar hasta la última gota de sangre. Usted hágase la película en su mente, ese cuerpo, ¿no? Tomando todo el pecado del mundo, ¿no? No solo el pecado, sino, como dije, todas las enfermedades en un solo cuerpo de todo el mundo entero. Fíjense lo que debe haber padecido, sufrido, malos latigazos, malos clavos, malos golpes. Esos látigos, que usted pueda sentir esos látigos tenían punta de metal. Esos látigos, cuando se clavaban en la carne, rajaban la carne. Imagínese ese sacrificio.
¿Quién podría aguantar de nosotros un latigazo de eso y que nos corten? Y sin embargo, Él fue torturado, cortado, lastimado. Y no solo eso, sino que cargó con todo el pecado y las enfermedades del mundo. Imagínese, hágase la película, póngase en su lugar un ratito y que usted pueda sentir esos latigazos, todo lo que Él padeció, los clavos en ese madero, en esa cruz, para que usted sea salvo hoy, para que usted tenga una entrada triunfal al reino celestial. Tomemos en serio a Cristo, tomemos en serio a Cristo, porque Dios se está manifestando en este mundo que va en contra de la verdad, en contra de Jesús, en contra de la cruz, en contra del sacrificio. Burladores, avaros, codiciosos, mentirosos, orgullosos, soberbios, como dice la Biblia. Todos esos no van a entrar al reino si no se arrepienten. Entonces abra los ojos y venga a los pies de Cristo. Venga a los pies, ríndase, quebrántese delante de Él y entréguele su vida. Porque esto ocurrió y esto es de verdad. Y todo lo que vamos a ver y experimentar en este mundo, como está sucediendo, cada vez va a ser peor. Entonces, si usted viene a los pies de Cristo, no hay nada que lo pueda mover de esa roca. Si usted se para firme en la roca que es Jesús, no hay ninguna tempestad, ninguna pestilencia, ningún tornado, ningún maremoto, ningún volcán, nada que lo pueda mover. Por eso vengamos a los pies de Cristo. Y vamos a seguir con la palabra en Marcos 15, del capítulo 21 en adelante, que habla de la crucifixión y muerte de Jesús también, y vamos a seguir hablando hoy y mañana también, ¿no es cierto?, para que usted entienda lo que hizo Jesús, ese sacrificio, que no fue en vano, sino fue para salvar. Amén. Amén. Y dice así, arranca el capítulo 21. Y obligaron a uno que pasaba, ¿no?, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, dice, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Fíjense que Jesús tuvo que venir un hombre a ayudarlo a llevar esa cruz, ¿no? Y este es el hombre. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, ¿no? Ese lugar existe todavía, Amén. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, dice, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, dice, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera era en aquellos tiempos las 9 de la mañana, para que usted se dé una idea. Y el título escrito en su causa, dice, era el Rey de los Judíos. Esto fue Pilato que lo escribió. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Fíjense que lo crucificaron junto a 2 ladrones. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, dice, y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Fíjense las cosas que le decía la gente. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, dice, se decían unos a otros con los escribas. Fíjense, estaban los sacerdotes, los escribas, estaban todos los fariseos. Y a otros salvó, dice, y así mismo no se puede salvar. ¿Viste? No entendían nada de lo que iba a pasar en esa cruz. No entendían nada. Porque si hubieran entendido un poquito, hubieran estado de rodillas, ¿no es cierto? Y dice el 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Fíjense lo que querían estos fariseos, ¿no? Que el Señor se bajara de esa cruz para que ellos puedan ver y creer. Fíjense las cosas, las barbaridades que hacían, Pero bueno, era así. También los que estaban crucificados con él injuriaban, decía. Cuando vino la hora sexta,
hubo tinieblas sobre toda la tierra en esa hora, decía, en la hora novena, hasta la hora novena. ¿Qué quiere decir esto? De las 3 hasta las 3 de la tarde. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? ¿Por qué decía Jesús esto, que Dios lo había dejado? ¿No es cierto? Porque el Señor, cuando carga todos los pecados del mundo, como decíamos recién, y se llena de pecados, porque Él se hizo... Y de maldición. Exactamente. Él se hizo pecador en la cruz por nosotros. Se hizo maldito, sí, por nosotros. Él fue santo hasta la cruz, pero en esa cruz cargó todos los pecados del mundo, las enfermedades, todo. Entonces se hizo maldito. Y como Dios no puede tener contacto con el pecado, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios, entonces Dios se tuvo que hacer a un costado. Se aparta, sí. Se aparta de Él. Por eso Jesús decía aquí: ¿por qué me has desamparado? Le decía Jesús al Padre, ¿no? Por esa causa, porque Él cargó el pecado del mundo, se contaminó, se hizo pecador por nosotros, entonces Dios tuvo que apartarse. Dice el 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Fíjense, cualquier cosa decían. Y corrió uno, y empapando una esponja con vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Fíjense cómo se burlaban del Señor, hasta en la cruz. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa hora tercera, en esa hora novena, el Señor murió, ¿no? Que serían las 3 de la tarde. Amén. Y dice el 38. Entonces el velo del templo se rajó en 2, dice, de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el templo había un lugar sagrado, ¿no? Donde solamente entraba el sumo sacerdote para tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Solamente podía entrar uno solo y una vez al año. Entonces había una separación en ese tiempo. Fíjense, aquí cuando se raja ese velo, de arriba a abajo, dice, ¿qué pasó? Ya no hay más separación entre el hombre y Dios. Ya el Señor Jesús nos comunica con el mismo Creador, ¿no es cierto? Él es el puente entre el hombre y Dios, Jesús. Entonces ya no hay más una sola persona que puede tener contacto con Dios, sino que hoy tenemos entrada todos en este mundo, ¿no es cierto? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjense, ¿no? El 40. También había algunas mujeres, dice, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y del menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Amén. Fíjense cómo sucedió, ¿no? La crucifixión y la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Por medio de la religión, de los fariseos, el Señor se entregó, ¿no? Y lo importante es que usted esto, que no es un libro de cuentos, sino que lo tome en serio, que Él fue a la cruz, se sacrificó por todos nosotros, ¿sí? No, Él entregó su vida por usted, por nosotros, por este mundo que está contaminado, ¿no es cierto? Podamos tomar en serio ese sacrificio, esa muerte, porque Él no lo detuvo la muerte. Acuérdese que Él murió y al tercer día fue resucitado de los muertos, ¿sí? Porque en 3 días, como ahí le decían, ¿no? ¿Cómo que vos dijiste que vas a derribar el templo y en 3 días lo vas a edificar? No entendían nada en ese entonces, ¿no es cierto? No. Pero hoy tenemos las Escrituras y sabemos que en esos 3 días Él venció al enemigo. En esos 3 días Él salvó, vino a salvar. Y en otros versículos dice que cuando resucitó, cuando el Señor se levantó de los muertos, dice que se abrieron
las tumbas, dice que se levantaron, los que dormían, dice, ¿no? Los hermanos que dormían, ¿no? Porque el que está con Cristo no muere, sino que duerme, dice la palabra. El que muere es el que se va al infierno. Pero todas aquellas personas que están en Cristo y hoy dejan de existir en este mundo, duermen, dice la palabra. No se mueren. ¿Por qué? Porque el Señor primeramente va a levantar a los muertos, como sucedió en aquel tiempo. Hoy también, cuando Cristo venga a la tierra de nuevo, primeramente van a resucitar los muertos. Y después entramos nosotros, los que estemos vivos, los que hayan quedado vivos, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo primero y después nosotros que vamos a ser arrebatados en el aire. Exactamente. Entonces, Amén. tome en serio la cruz. Tome en serio el sacrificio. Usted imagínese los golpes, los latigazos, como le dije, los clavos en sus manos, sus pies. Tome en serio esa sangre que fue derramada para que usted hoy pueda venir a los pies de Él, que usted pueda tener la salvación que es gratis, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio en ese madero para que usted sea salvo hoy, por gracia, por amor, porque Él se entregó por sí mismo para salvar lo que el hombre un día entregó con el pecado. Él vino a salvar eso que el hombre entregó, ¿no es cierto? Se contaminó el hombre por el pecado y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros nos habíamos perdido en este mundo por causa del pecado, por causa del maligno, ¿no es cierto? De las cosas de este mundo que atraen al hombre, ¿no? Lo que entra por vista. Entonces tenemos que dejar toda la contaminación de este mundo y tomar en serio a Cristo. Tomar en serio la cruz. Tome en serio. Tome en serio antes que sea demasiado tarde. Tome en serio. Usted en la cruz va a encontrar todo. En la cruz va a encontrar sanidad. En la cruz va a encontrar salvación. En la cruz va a encontrar paz. Nada lo va a mover si usted se cimenta en esa cruz, en esa roca fundada, como dice la palabra, ¿no? Piedra angular, aprobada, que es Jesucristo. Solamente Él. Todo lo que está alrededor de este mundo, todo el engaño, de todo lo que ha inventado el hombre, no sirve de nada. No crea en las mentiras de Satanás, que con una estampita usted va a buscar a Dios o una velita. Eso, olvídese de eso. Cristo, la cruz. El único que murió y resucitó. No existe nadie que haya muerto y haya resucitado en este mundo. Solamente uno solo. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. El Alfa, el Omega, el principio y el fin. El Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros y por usted. Busque incansablemente. Y que la cruz se manifieste a su vida. Déjese llevar, déjese quebrantar por esa cruz, por esas lastimaduras, por sus llagas, porque Él vino a salvar. Él vino a salvar el mundo, a salvar la humanidad. Por eso se entregó, por amor, porque el amor sobrepasa todo, todo. No existe otra cosa sino el amor. Amén. Amén. Ojalá pueda comprender usted el sacrificio que nuestro Señor hizo en ese madero. Ojalá pueda hacérsele carne y pueda visualizar, puede llegar a ayudar a esa visualización si mira una vez más y con Biblia en mano la película La Pasión de Cristo, que es un fiel reflejo de ese tormento que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, soportó. Amén. Y esa película se acerca más a lo que realmente sucedió, para que pueda comprender lo que le costó a nuestro Señor Jesús entregar su vida, porque Él, si bien era Dios, el Dios hecho carne, se volvió humano para poder salvarnos. Amén. Él sentía igual que nosotros. Exactamente. Era Dios, sí, por supuesto, el Hijo de Dios, pero el sufrimiento fue humano. Y su cuerpo estaba prácticamente a reventar cuando falleció, por haber absorbido todo ese pecado y por haberse hecho maldito, porque todo el pecado que absorbió fue el del mundo, el pecado pasado, presente y futuro.
Amén. No es que absorbió el pecado solamente de la gente de ahí, No. de Jerusalén, de Israel. No, de todo el mundo. ¿Para qué? Para salvar la humanidad. ¿Para qué? Para que si usted acepta a Cristo en su corazón, pueda tener hoy una oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Porque mientras usted esté sin Cristo, no es hijo de Dios. Es una criatura, es una creación del Dios Todopoderoso, pero no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo espiritualmente. Entonces, para nacer de nuevo espiritualmente, tiene que aceptar desde lo más profundo de su corazón a Cristo, que es Amén. lo que nosotros pregonamos desde que se inició, desde que se inauguró esta radio, aquí en estos programas. Acepte a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Acéptelo. Estamos en tiempos difíciles. No sé si se da cuenta usted de lo que está sucediendo en el mundo. No sé si logra darse cuenta de lo que está pasando. Ni más ni menos de lo que profetizó nuestro Señor Jesús. Ni más ni menos de lo que profetizaron los antiguos profetas de Dios, los hombres de Dios. Ese tiempo llegó. Ese tiempo que por ahora es de gracia, se va a terminar, se está terminando. Venga a los pies de la cruz del Cordero ahora. Venga ya, antes de que sea demasiado tarde. No se crea los artilugios, las artimañas, los engaños del enemigo que está en este mundo para engañar. El enemigo vino a este mundo para matar, robar y destruir, y está siendo engañado. Ni bien sale a la calle, ya está contaminándose. Si usted no se cubre con la sangre del Cordero, ni bien sale a la calle, no es verdad que no va a ser tocado por la contaminación. Si usted no entra a algún negocio o algún lugar donde prima la contaminación, con todas esas idolatrías que el hombre hace en este mundo, propensas por el enemigo, si usted no se cubre con la sangre del Cordero, va a ser engañado, va a ser tocado por esa inmundicia, por esa pestilencia, por esa abominación. Tiene que venir a Cristo ya. Ojalá lo pueda comprender en su mente, se pueda alumbrar su mente y lo pueda entender. No tiene otra oportunidad si no es con Cristo. No hay otra oportunidad si no es con Cristo. Amén. Por eso es necesario que usted comprenda, abra los ojos, abra sus oídos espirituales, abra sus ojos espirituales, vea más allá. Mucho hemos explicado ya de lo espiritual en este programa. Entienda que es la única forma. No hay iglesia católica, no hay iglesia universal, no hay testigos de Jehová, no hay mormones, no hay budas, no hay nada. Cristo es la verdadera doctrina. Cristo, la doctrina de Cristo no es una nomenclatura, no es un nombre de la iglesia, no es un nombre. La doctrina de Cristo es las santas escrituras, lo que está escrito. Siga las enseñanzas de nuestro Rey para poder salvarse. Acéptelo en su corazón, como siempre hacemos al finalizar el programa. Fíjense que una oración a usted le salva la vida. Cristo salva. Cristo salva. Cristo salva. Él vino a salvar. La religión mata, porque la religión lo crucificó al Salvador. Y gracias a eso, hoy tenemos entrada nosotros. Por eso es muy importante que lo tome en serio. Amén. Tome en serio y haga esta oración de fe con nosotros, porque esa oración a usted le puede salvar la vida. Amén. Porque usted no sabe si hoy va a partir, mañana o pasado, pero una oración tan simple como una oración y creyendo en su corazón, ¿no? Por supuesto, usted se salva. ¿Se salva de qué se salva? De no ir a la condenación eterna, al infierno. De eso se salva. Usted se va con el Creador, con el Todopoderoso, en los reinos celestiales, allí arriba, en el paraíso. Esto es así, es verdad, no es mentira. Por eso haga esta oración de fe y creyendo en fe y ponga en práctica la palabra del Señor. Y va a ver cómo su vida va a cambiar para siempre. Amén. Y repita Amén. con nosotros: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón, Señor, por mis pecados y rebeliones. Te pido que me limpies y que me hagas una nueva criatura.
porque reconozco que moriste por mí en la cruz y reconozco que resucitaste al tercer día. Y reconozco que eres el Hijo del Dios Todopoderoso. Por eso te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Espíritu Santo para que yo sea guiado a toda verdad. Amén. Hoy te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para que tú seas el timón de mi vida y me guíes a toda verdad y me traigas Amén. alumbramiento, entendimiento y discernimiento en todas las cosas. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Les recordamos que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram Radio Esperanza 98.9, Twitter Radio Esperanza 98.9, desde Facebook en vivo Radio Esperanza Tú Estás Aquí, nuestro canal de YouTube Radio Esperanza La Palabra del Señor Está Aquí. Si puede comunicarse a través de nuestro WhatsApp más 549 22 45 40 23 40, y decía, si puede comunicarse dejándonos su comentario o pidiendo o haciendo un pedido de oración, lo atenderemos en su debido momento, y también para poder contar su testimonio, para ser de bendición a otras vidas. Nuestro sitio web Tú Estás Aquí, radioesperanza.com.ar. Les recuerdo que puede seguirnos a través de Radio AM 1420, Radio General Conesa, La Más Campera, todos los martes, miércoles y jueves a partir de las 22 horas. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en el día de hoy, de nuestro programa, Los Escogidos, programa número 95, ¿sí? Y los vamos a esperar en el día de mañana a la misma hora, por esta misma emisora. Recuerde, 22 horas, reiteración de este programa, y mañana a partir de las 10 horas por todas nuestras plataformas. Amén, amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Y le complazca los anhelos de su vida. Amén. Bendiciones para todos y la paz del Señor los acompañe. Amén. Salvador, mi amigo también.